Teleimpacto, lo que necesitas saber. Buenas noches, República Dominicana. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos de nuevo con su programa Recta Final, dándole gracias a Dios y a todos ustedes porque siempre nos acompañan a esta misma hora, por aquí, por Teleimpacto, canal 22 y 52, martes y jueves a las 7 de la noche. Aquí está su programa Recta Final. Yo soy su servidor, Nazario Salcedo, como siempre, dándole gracias a todos ustedes porque siempre nos sintonizan, siempre tenemos un tema interesante, un tema que le puede llegar a ser de mucho, porque hablamos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios Todopoderoso, de nuestro Salvador, que por la sangre de Cristo hemos sido sanados y por su sangre también hemos sido liberados del pecado que nos oprimían. Pues gracias le damos al Señor por este momento que nos concede para predicar su palabra. Yo me hago acompañar hoy de mi hermano y amigo el pastor Rudy Mercado. Buenas noches, pastor, ¿cómo se siente? Buenas noches, muy amado Nazario. Definitivamente bien, porque todos los que estamos en el Señor estamos bien. Amén. Gloria al Señor, amén. Gloria al Señor. Amén. Nosotros pues nos proponemos pues traerle un mensaje de vida, un mensaje bueno, un mensaje que vamos a explicar en él mismo. Vamos a hablar de lo que es la naturaleza pecaminosa y los frutos del Espíritu. Es algo que es muy interesante, es algo que puede pues llenar tu vida, es algo que tú puedes comenzar a comprender, aquel que hasta hoy pues no ha entregado su vida a Cristo y puede hoy hacerlo. ¿Por qué? Porque hoy puede ser el día, hoy es el día, puede ser el día de tu vida, hoy puede ser el día que tú llegues a tener una vida plena, entregada al Señor, una vida llena de gozo y abundante de paz. Pues nosotros, pues, Pastor Rudy, vamos a entrar de una vez en materia. Vamos a hablar de lo que es, vamos a comenzar con la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué la naturaleza pecaminosa? ¿Qué logra la naturaleza pecaminosa, Pastor Rudy? ¿Y qué impacto tiene en la vida que vive la gente hoy en día en el mundo? Muy bien. Pues, ante todo, gracias, Nazario, porque nueva vez nos has extendido la invitación para estar en este tu programa Recta Final. Es un gratísimo placer y un honor estar en este programa, que sabemos que es un programa visto y obviamente escuchado por una gran teleaudiencia que los jueves es bendecido a través de este canal. Este tema es un tema muy interesante. Es un tema bastante interesante porque la naturaleza caída tiene que ver precisamente con el pecado. Y la naturaleza de vida, naturaleza espiritual, obviamente tiene que ver con el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios. Y para que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, esté en el corazón del creyente, es indispensable que tengamos a Yeshua en nuestros corazones como Cordero inmolado, que hayamos creído en la obra expiatoria de ese Cordero, a Él como Cordero, el enviado del Abba, el enviado del Padre, a Jesús como los conocemos. Entonces, la palabra establece de manera clara que para poder recibir la salvación en nuestro corazón y salvación en nuestra alma, es necesario que recibamos por fe. En Gálatas 3 nos habla claro que es necesario recibir por fe la vida de Yeshua, o sea, creer que el Padre envió al Hijo, que es su Hijo, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, a morir por la humanidad. Esa sangre derramada en la cruz del Gólgota, esa sangre derramada en el madero, es la que realmente redime al hombre del pecado. Ahora bien, la naturaleza pecaminosa persigue al hombre y a la mujer desde su nacimiento. Obviamente nacemos con una naturaleza caída por causa del pecado, el pecado que, como todos conocemos en Génesis, establece que fue cometido el primer pecado en esta creación, cometido por Adán y Eva.
específicamente la primera que pecó, transgredió el mandamiento o la ley de Elohim, la ley de Dios, fue Eva, y después le siguió su esposo. De ahí heredamos lo que es la naturaleza pecaminosa que engendra las obras infructuosas del pecado. Las obras infructuosas que conocemos y que establece en el libro de Gálatas, el capítulo 5, y el libro también de Romanos, el capítulo 8, nos habla claro de esa naturaleza pecaminosa que no es posible, ningún hombre puede con ella, puede sustraerse a la influencia que ejerce el pecado, si no es a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo, reiteramos, haga la obra en el corazón del creyente, es necesario que primero hayamos recibido por fe la redención de nuestras almas por la sangre redimida, la sangre de redención derramada en la cruz del Calvario. Entonces, si podemos explicar, amado Nazario, o más adelante como tú bien tengas. Perfecto. Pero si tú quieres lo hacemos ahora, explicar la diferencia entre una y otra, o si tú quieres en otra pregunta podemos entonces Lo responder. importante, Pastor Rudy, que la gente pues que nos ve vaya teniendo una información de lo que son cada una de estas cosas. Usted ha explicado muy bien parte de lo que son de ambas, por lo menos de la naturaleza pecaminosa, la cual vamos a hablar más atrás un poco del espíritu, para que la gente vaya entendiendo una de la otra. Entonces, dice aquí, yo tengo aquí, Pastor Rudy, en Gálatas 5:16, leyendo en la Nueva Versión Internacional, dice así: así que les digo, vivan por el espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. O sea, nos manda que no seguimos los deseos de la naturaleza pecaminosa. Dice, porque esta desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Correcto. O sea, el hombre que ha dedicado una vida a Dios, a una vida a Cristo, ya se opone a lo que son las cosas del mundo, para hablar la llama llano y que la gente pueda entender. Entonces, se opone a lo que es el espíritu, lo que es la naturaleza pecaminosa. Dice, los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si lo guía el espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Aquí vamos, pastor. Entonces, lo que yo quiero que por lo menos se desglose, y que usted también desglose. Yo lo voy a leer para que usted le explique bien a nuestra teleaudiencia. Dice aquí, la obra de la naturaleza pecaminosa se conoce muy bien. Dice, inmoralidad sexual. Una de ellas, Pastor Rudy, que es una de las cosas que la gente ve más fácil, que más se practica y que más la gente lleva a cabo como si nada pasara. La inmoralidad sexual es una de las naturalezas pecaminosas. O sea, impureza. Usted sabe lo que es ser impuro, la gente también sabe. Libertinaje, ser libertino. Idólatra. Los idólatras, los que adoran muchísimos disparates, todos esos yesos, todos esos corazones de Jesús y Virgen de que yo qué, todos esos yesos, idolatría. Más, dice aquí, libertinaje, idolatría, brujería. Eso es parte de la naturaleza pecaminosa. Odio. El que odia está en la naturaleza pecaminosa. Discordia. Celos. La gente cree que el celo es cualquier cosa. El celo es algo maligno, es un pecado mortal. Dice arrebatos de ira. O sea, cuando tú te arrebatas de ira, dice el Señor, airado, pero no pequen. Rivalidades, o sea, rivalidades, todo el mundo sabe lo que son las rivalidades. Disensiones, sectarismo, envidia, borrachera. Envidia y borrachera, hay orgía, que hoy en día se practica mucho el mundo esto. Y otras cosas parecidas. Le advierto ahora, eso dice Pablo, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Amén. Y comienza, pastor, aquí con lo que es la naturaleza pecaminosa sobre la inmoralidad sexual. Pastor, la inmoralidad sexual, también los arrebatos de ira, la envidia, la idolatría, la borrachera. Háblanos un poquito de estas cosas, porque, ejemplo, cada una de ellas, ¿qué provocan en el ser humano? ¿Qué hacen en el ser humano? ¿Cómo llevan estas cosas a vivir una gente que esté apartado del espíritu, sino practicando estas cosas? Muy bien, excelente. Decía, para poder entender y que vayamos comprendiendo paso por paso, y usted leía, a la luz de la palabra, el texto bíblico, establece que
la naturaleza carnal, la naturaleza pecaminosa, se opone a la naturaleza del espíritu. A la verdad, dice la misma palabra, que el espíritu quiere agradar a Dios, quiere agradar a Elohim, quiere hacer la voluntad de Elohim, pero entonces la naturaleza pecaminosa, que es la naturaleza carnal, la naturaleza caída, se opone para que no hagamos lo que realmente queremos hacer desde el punto de vista de guardar la palabra, de guardar los mandamientos, de abstenernos de toda especie de mal, de no cometer pecados, pero realmente somos esclavos de una naturaleza pecaminosa. Aquellos, obviamente estoy hablando de aquellas personas que no conocen al Señor y de aquellos que conocen al Señor, pero realmente no guardan los mandamientos, porque el efecto de la palabra, desde el Deuteronomio capítulo 6 y capítulo 5 también, el Eterno, Elohim, el Dios de Israel, estableció a su pueblo desde el principio el que guardara la palabra, Nazario, porque la palabra, amados televidentes, porque la palabra tiene un efecto de limpieza, tiene un efecto de purificación, tiene un efecto de restauración, tiene un efecto de vivificación en el espíritu, porque la palabra es el mismo Yeshua HaMashiach, es el mismo Jesús. La palabra dice que en el principio fue el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. El verbo es la palabra, o sea, la palabra es Dios. Entonces la palabra vivifica, la palabra restaura, la palabra fortalece, la palabra te va creando una nueva naturaleza de vida, que es la naturaleza espiritual. Pero, reitero, hay una condición sine qua non y es indispensable que todo ser humano tenga a Yeshua, porque Yeshua, como es la vida, como es la palabra, como es el mismo Dios en tu corazón, es el que te va a dar vida, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y andábamos, realmente dice la palabra también, que todos fuimos destituidos de la gloria de Elohim, fuimos destituidos de la gloria de Dios, fuimos apartados, porque el Dios santo, 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 realmente nos apartó por causa del pecado. Entonces, volvemos a la vida por medio de la palabra, que es el mismo Yeshua HaMashiach, porque Él fue el enviado del Padre para reconciliar a la humanidad con el Padre. Entonces, esas obras infructuosas de la naturaleza caída, que bien citaba nuestro muy amado Nazario, y primeramente cita la inmoralidad sexual. ¿Por qué el pecado sexual? Porque realmente el pecado sexual, la gente no tiene el conocimiento y practica el ayuntamiento o el coito entre hombre y mujer y no sabe el misterio desde el punto de vista espiritual y físico que encierra cuando uno se ayunta con una mujer o una mujer con un hombre. Aquí ocurren, desde el punto de vista médico, hay una transmisión de todo lo que es la secuela o la vida de las enfermedades. Eso es lo que se conoce desde el punto de vista humano. Pero también hay una transmisión espiritual, porque cuando usted se hace uno con una persona, o sea, cuando usted se ayunta con una persona, usted se hace uno, dice la palabra. Entonces hay una transmisión espiritual y hay una transmisión física de lo que es esa persona. Si esa persona ha tenido una relación, digamos, con 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 25 personas, lo que esa persona han sido, todo lo que han sido esa persona, usted lo está recibiendo espiritualmente. Es como si lo recogiera y lo llevara a ese otro cuerpo. Es correcto, sí. Es correcto. Entonces usted es un receptáculo espiritual de todos los espíritus, porque no hay una cosa que se transmita con más facilidad. Por eso es que Elohim es celoso y demanda que usted se ayunte solamente con su esposa, que usted cohabite, usted tenga relaciones íntimas, en otras palabras, con su esposa, para cuidarse de esto que la gente desconoce. Porque cuando usted, reitero, se ayunta, por eso el pecado sexual, lo cita la palabra de manera está principal, de primero donde quiera. Principal y de primero. Pastor, y con el perdón suyo, dice también la palabra que todo pecado queda fuera del cuerpo, pero que este queda pegado, adherido al cuerpo. Para allá iba. Sí, es correcto, porque sí, eso se llama manejar la palabra. Es precisamente todo pecado, y por eso esto es un pecado capital y un pecado de muerte, dice la palabra así mismo, pecado de muerte, la fornicación y el adulterio. ¿Por qué razón? Porque precisamente, como citaba muy atinadamente nuestro muy amado hermano Nazario,
todo otro pecado queda fuera del cuerpo, por lo mismo que estoy explicando. Pero el pecado sexual es un pecado que queda dentro de ti y realmente te mata, te destruye, desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista físico. Entonces, las personas, digamos, los que no conocen la palabra, y hay algunos también que conocen la palabra, pero no tienen la revelación de la implicación, de la comisión del pecado sexual, no saben hasta dónde esto realmente destruye su vida espiritual y destruye su vida física. De manera que la palabra insiste y nos manda de manera imperativa a que nos abstengamos de la fornicación y el adulterio como pecado de destrucción del cuerpo. Pero realmente, hablando de todos estos pecados que citaba nuestro muy amado Nazario a partir del verso 16 de Gálatas 5, que establece varios, el celo, ira, contienda, enojo, soberbia, brujería, idolatría, son varios. Todos tienen que ver precisamente con la vieja naturaleza, la naturaleza caída, la naturaleza que vinimos con ella porque nacimos en pecado. Y como nacimos en pecado, solamente cuando el Espíritu, el Ruach HaKodesh, el Ruach de Elohim, el Espíritu Santo viene a nuestros corazones porque recibimos a Yeshua HaMashiach y somos sellados como propiedad privada del Abba, del Padre, del Abba de los Espíritus, somos sellados. Entonces se comienza una obra en nuestros corazones, en nuestra alma, una obra que se llama una obra de regeneración. Hay una regeneración, una transición ocurre. En la medida que tú aplicas la palabra a tu vida, que es la vida misma, porque Yeshua es la vida, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Abba, nadie va al Padre si no es a través de Él. En la medida que tú te aplicas la palabra, tú vives la palabra y tú la entronizas en tu corazón, porque tú comienzas a guardar esa palabra, entonces esa palabra va haciendo un efecto en tu corazón de limpieza, de purificación y de santificación en la medida que tú vives y practicas la palabra. Entonces vienen los frutos del Espíritu, que más adelante estaremos entonces explicando lo que son los frutos del Espíritu. Pastor Rudy Mercado, los israelitas tienen bien claro algo, y así nosotros también lo entendemos, porque ya hemos sido alcanzados por nuestro Señor Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Usted, como de origen israelita, que hay un pecado de la naturaleza pecaminosa que también Dios Elohim le dio bastante duro, aún ponerlo en términos llanos, a lo que fueron los israelitas, que fue la idolatría, para que no amaran otros dioses aparte del Señor, que es nuestro Dios Todopoderoso, el hacedor de todas las cosas, el que ha hecho todas las maravillas, que ha hecho el mundo y todo lo que ha creado, es nuestro Dios. Entonces, una parte de lo que es la naturaleza pecaminosa, que habla después de la inmoralidad sexual y el libertinaje y la impureza, habla de la idolatría. Hablen un poquito de eso. Muy bien. Si hay una estrategia terrible que el enemigo Hasatán, el enemigo de las almas, ha implementado en la humanidad, ha sido precisamente el adorar imágenes. Y eso se conoce como idolatría física, porque hay una idolatría espiritual, que son los ídolos que nosotros tenemos en el corazón, que venimos con esos ídolos, tenemos debilidades por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra esposa de manera incorrecta, debilidad por una casa, por un carro, por algo. Eso es una idolatría que de alguna manera afecta el corazón desde el punto de vista, digamos, físico. Un artista, un pelotero. Exacto, son ídolos que nosotros vamos formando en el corazón. Pero hay otra idolatría, que es la idolatría que tiene que ver con la adoración de esfinges, de imágenes, de ídolos, que el Salmo 115 usted sabe que habla muy claro y usted conoce muy bien. Perfecto, claramente. Entonces, esta idolatría, el Eterno desde el principio le dijo, tal y como usted bien señala, le estableció a su pueblo que no se hiciesen imágenes ni de lo que está arriba en los cielos, ni de lo que está abajo, o sea, aquí en la tierra, ni tampoco de lo que está debajo de la tierra, porque Él, hablándole a su pueblo, es Elohim y Él es espíritu, y por eso demanda que solamente en la palabra busca, desde Génesis hasta el Apocalipsis, verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué razón? Porque Él es espíritu, y nosotros realmente tenemos que llegar a ser espirituales, a vivir una vida en el espíritu,
a no ser carnales, a que esta naturaleza carnal de la cual estamos hablando sea suprimida de manera que ella no sea la que gobierne o dirija el alma, sino que el espíritu, que es el espíritu que vino de Elohim y está inserto en nuestra alma, sea el que dirija nuestra alma y no la carne, que es lo que ocurre al hombre pecador, al hombre que no conoce a Dios. Entonces ese hombre y esa mujer en su ignorancia, por desconocimiento de la palabra, de que la palabra ordena o manda o demanda más bien que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, y que Él no es ídolo y que demandó que no se adorase nada. Entonces, por desconocimiento y por ignorancia, el mundo en su gran mayoría incurre en el error fatal, porque es un error terrible, de adorar ídolos. Y realmente eso hiere el corazón de Elohim. Elohim es espíritu. Y dice la palabra que a Elohim nadie le ha visto. Él se ha dado a conocer a través de su Hijo amado Yeshua HaMashiach. Pero Él es espíritu y a Él nadie le ha visto. Y se le adora en espíritu y en verdad. Entonces, cuando nos postramos ante una imagen, cuando nos postramos ante una efigie, ante un ídolo mudo de madera, de yeso, de metal, de piedra, de lo que fuere, realmente estamos incurriendo en el gravísimo pecado de idolatría. Es un pecado terrible también, un pecado que la palabra condena de manera tremenda. Los idólatras no heredarán el reino de Elohim. Por lo tanto, nosotros tenemos que dejar todo lo que tiene que ver con ídolos, sean ídolos físicos o sean ídolos espirituales que tengamos en nuestros corazones, y que realmente el centro de nuestra adoración, el objeto de nuestra adoración sea el Elohim que mora en la eternidad, el cual está, dice la palabra, en un trono sublime entre luces inaccesibles, y a Él se le adora por medio de Yeshua HaMashiach. Le adoramos por medio del Espíritu Santo y porque tenemos a Yeshua HaMashiach en nuestros corazones. O sea que todo el que incurre en el pecado de idolatría está realmente ofendiendo e hiriendo el corazón de Elohim. Pastor Rudy, como hemos estado hablando de lo que es la naturaleza pecaminosa y su derivado, también tengo aquí para que enfoquemos algunos puntos de esto con un poquito ya más ligero, o en síntesis, diríamos así. Tengo lo que es el odio. ¿Cuánta gente odia, pastor? ¿Cuánta gente vive odiando? ¿Cuánta gente no quiere perdonar? ¿Qué tiene que ver el perdón? Porque si tú no perdonas a alguien porque tú no te cae bien, me imagino que lo está odiando, ¿verdad? Entonces, el odio es uno de ellos, y el celo, pastor. Háblame un poquito de eso. Muy bien. Definitivamente, si analizamos, nos vamos a dar cuenta, ahorita vamos a analizarlo, la diferencia entre los frutos del Ruach, los frutos del Espíritu, y las obras de la carne, que precisamente son contrarias. Por eso es que una naturaleza es contraria de la otra. Y estas son incentivadas, hablando de las obras de la carne, son incentivadas precisamente por el espíritu caído, que es, dice la palabra, el que gobierna los aires. Es la potencia que maneja la atmósfera y es el que incentiva a tener este tipo de sentimientos, que son sentimientos contrarios a lo que realmente establece el Ruach HaKodesh, a lo que establece el Espíritu Santo. El odio, obviamente, es una antítesis de lo que es el amor. Odiamos porque precisamente ese sentimiento es incentivado por ese espíritu, reitero, que es el que provoca el que nosotros hagamos todo lo contrario, porque este espíritu se rebeló contra Elohim, como usted sabe, que era un arcángel, Luzbel, era la estrella resplandeciente en la mañana, era el querubín hermoso, querubín protector, el querubín grande que estaba sobre el propiciatorio, y era el receptáculo de la adoración. Entonces se rebeló contra Elohim porque él quería ocupar el lugar de Elohim. Entonces él es la antítesis, todo lo contrario de lo que es el Dios bueno, misericordioso, Dios de amor, Dios fiel, Dios verdadero, y el que quiere todo lo bueno para la raza humana, todo lo bueno para la humanidad, el Dios que mora en la eternidad, el Dios de Israel, el Dios de Isaac, de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Yeshua HaMashiach. Entonces ese Elohim, ese Dios quiere todo lo bueno para la humanidad, pero Hasatán, ese querubín que se rebeló contra Elohim, entonces quiere todo lo contrario, provoca el odio, provoca el celo, que son, ¿qué busca el celo?
¿Qué busca el odio? Simple y llanamente la destrucción de los seres humanos. Porque cuando usted odia, usted lo que quiere es mal para la otra persona. Cuando usted cela, usted es capaz por celo, porque el celo ciega el entendimiento, usted es capaz de cometer un error y después, cuando usted fríamente analiza el error fatal que cometió en contra de la persona, usted ni siquiera dice cómo ocurrió, cómo pasó. Es que su voluntad, sus emociones, sus intenciones son tomadas por esos espíritus que son dirigidos por ese espíritu principal, que es el espíritu de Hasatán. Entonces esos demonios, que así se llaman, toman tu voluntad, toman tus emociones, toman todo lo que tú eres, y entonces ellos hacen que tú ejecutes lo que es contrario a la palabra de Dios. Entonces, las obras de la carne son propias del hombre y la mujer no redimidos, o de los redimidos que no están obedeciendo ni poniendo en práctica la palabra de Elohim. Entonces, son presa fácil de estas obras de la carne, donde estos espíritus demoníacos te incitan a que tú cometas o practiques estas obras que son precisamente para destrucción de tu propio cuerpo y para destrucción de tus hermanos, que es tu prójimo. Dice, ella se opone en todo lo contrario a lo que es el espíritu, y ahí está bien claro. Miren los feminicidios, cuánta gente en el mundo. Yo creo que son cantidades astronómicas de la gente que muere a diario, y eso es por el arrebato de celo. Así es. El celo que provoca el feminicidio, porque no es otra cosa. Así es. ¿Qué va a provocar el feminicidio? El celo o la envidia, que viene siendo compañera del mismo celo. Correcto. Entonces, todas estas cosas que unas van entre sí, ejemplo, la idolatría va con la brujería, el odio va con el celo, ya hemos hablado de eso, y algunas cosas más. Las rivalidades y las disensiones, ya la gente ve, porque la gente vive tratando de querer ser mejor que el otro, ¿es así, pastor? Correcto. De querer tener más que lo que tiene el otro, ya esto viene siendo envidia, Así es. y así sucesivamente. Entonces, todas estas cosas, algunas de ellas que quizás no vale la pena quizás aumentar ya muchas cosas, porque, ejemplo, la borrachera, eso está a la luz del día, no en República Dominicana, sino en el mundo entero. Y dice que los borrachos no entrarán al reino de Dios. Amén. También dice aquí, dice la borrachera, la orgía y otras cosas parecidas. O sea que hay muchísimas cosas de la naturaleza pecaminosa, hermano Rudy, que es la que han hecho que el hombre caiga. El hombre ha caído por esta naturaleza. ¿Por qué? Por no atencionar ni escuchar la palabra de aquel que vino a redimir el mundo, que Dios Padre dio su único Hijo para que todo el que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. Pero entonces se ha seguido lo que son las directrices de lo que es el mundo, Satanás y sus ángeles y todas las cosas que lleva a la perdición. Entonces, le voy allá para que nos vamos a una pausa. Dice aquí, los deseos de la naturaleza pecaminosa se conocen muy bien. Dice aquí, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Dice aquí Pablo, le advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Amén. Nosotros vamos a una pausa y vamos a venir con lo que es el fruto del Espíritu. Ahí sí hay cosas buenas, señores. Vamos a una pausa y volvemos en breve. Amén. Elaboración, responsabilidad, calidad, comodidad. Trabajamos sin descanso teniendo como meta la mejor elaboración. Usamos con precisión lo mejor del mercado con responsabilidad, logrando unidos todos un producto de gran calidad, lo que asegura buenos colchones y una esmerada comodidad. En sus líneas Caricias, Lindo Pillow Top, Lindo Pédico Super Especial, Doña Aurora Pillow Top, Doña Aurora Super Pillow Top y Don Fernando Orthopedic. Colchones F&F existen porque quien duerme bien vive mejor. De venta en todas las tiendas del país. Hoy no quiero hacer un simple comercial, quiero hablar con la gente que decide comprar en NASA Muebles. Mi mamá ya tiene 10 años comprando en NASA Muebles y yo que me voy a casar, vine detrás de los buenos precios, la garantía y el buen servicio. Hace 7 años que compro aquí en NASA y ¿saben qué?
ni loco me voy a otra tienda. Yo he hecho que toda mi familia sea cliente de NASA Muebles. En Jaina, Carretera Mella y aquí en el 12 de la Independencia. Ya lo dijo el pueblo y yo le digo, te felicito, llegaste a NASA Muebles. Elaboración, responsabilidad, calidad, comodidad. Trabajamos sin descanso teniendo como meta la mejor elaboración. Usamos con precisión lo mejor del mercado con responsabilidad, logrando unidos todos un producto de gran calidad, lo que asegura buenos colchones y una esmerada comodidad. En sus líneas Caricias, Lindo Pillow Top, Lindo Pédico Super Especial, Doña Aurora Pillow Top, Doña Aurora Super Pillow Top y Don Fernando Orthopedic. Colchones F&F existen porque quien duerme bien vive mejor. De venta en todas las tiendas del país. Señores, continuamos con recta final, dándole gracias a Dios y a todos ustedes porque se mantienen ahí escuchando la santa palabra de Dios, que eso es lo que queremos, que esta palabra llegue hasta todos los hogares, que lleguen, que entren a sus corazones y recuerden que Cristo Jesús vino a salvar a aquello que se había perdido, y todo aquel que le abre los brazos a nuestro Señor Jesucristo tendrá vida eterna. Creer en Jesús es la mejor parte, porque es la roca eterna, Él es la luz del mundo y es quien saca de muerte a vida en nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero invitar a nuestros hermanos que nos ven siempre y a los amigos que a la hora de comprar cualquier electrodoméstico para su casa o muebles en general, vayan a NASA Muebles. En NASA Muebles usted encontrará lo que usted quiere. NASA, miren cuánta cosa preciosa hay en NASA Muebles. Y lo importante es que usted se lleva esto hasta sin iniciar si ya usted es cliente. Y si no lo es, pues usted se hace cliente allá y lleva lo que usted necesite con lo que usted quiere. En NASA Muebles son 4 tiendas repletas de mercancía llena, con precio bajo, vaya y se convencerá. Donde te rinda tu dinero, en NASA Muebles, ve y te convencerá. NASA Muebles está ubicado en la prolongación Independencia, kilómetro 2, ahí está NASA Muebles. También para la zona oriental, Carretera Mella, está NASA Muebles en la zona oriental. Y también para la gente de Jaina, Nigua, San Cristóbal, todas esas zonas aledañas, ahí está NASA Muebles, la grandota de Jaina. Y la nuevecita de la entrada al Alcarrizo, ahí también algunas imágenes. La nuevecita, la entrada de los Alcarrizos, que usted entre ahí al Alcarrizo, ahí mismo está como a 50 metros. NASA Muebles para todas esas zonas, los Alcarrizos 14, Pantoja 24, 28, 22, toda esa zona de por ahí, Don Gregorio, la gente de la Cuava, ahí está NASA Muebles, la misma entrada de los Alcarrizos, ahí está NASA Muebles Valle y se convencerá. En NASA Muebles, llévate lo que tú quieras con lo que tengas. Pues también nosotros queremos también decirle que hay un colchón importante, que es el colchón de F&F en su Doña Aurora, Lindo Pilotón, todo ese tipo de colchón que usted quiera, que sea de F&F. Si dice F&F, hay calidad y sobre todo un precio excelente. El que lleva un colchón de F&F duerme cómodo y tiene una garantía, porque en esta fábrica de F&F se da una garantía que se cambia tu colchón. Si algún problema tiene, un alambre le salió, que es difícil que lo haga, pues ellos te cambian por otro nuevo. Y usted puede encontrarlo en todas las tiendas del país, incluyendo a NASA Muebles. Y también usted va a la Magdala en Santiago, en Montecristi, aquí en Gaspar Hernández. ¿En qué otro sitio estamos, Rudy? Las Matas de Santa Cruz. En las Matas de Santa Cruz, ahí está la Magdala. Abrieron una tienda nuevecita que acabamos de abrir en Santiago, Rudy. Eso está ahí frente a Ferretería Che, ¿verdad? Sí. Entonces me dice el propietario, mi hermano Rudy, y su esposa, ahí está la Magdala, una tienda también con unos precios excelentes para, vamos a decir, la dirección Santiago, frente a Che. Estamos en Montecristi también, ahí está la Magdala, en Gaspar Hernández y la Mata de Santa Cruz, ¿verdad? Perfecto. Ahí está, vayan señores, que también ustedes se llevan con lo que quieran porque es de un hermano cristiano. Los cristianos no somos usureros ni podemos serlo. Vayan a la Magdala también. Señores, vamos a continuar con lo que es este tema de hoy, de lo que es la naturaleza pecaminosa y los frutos del Espíritu. Nosotros ya hemos hablado de lo que es el fruto de la naturaleza pecaminosa. Ahora vamos a hablar del fruto del Espíritu. Sabemos que el fruto del Espíritu es todo lo contrario a la naturaleza pecaminosa. Hablen un poquito, Pastor Rudy Mercado, de lo que es la naturaleza por el Espíritu. Amén, amén.
La naturaleza por el espíritu, la naturaleza del espíritu, el mismo término lo establece. Tenemos que tener el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, en nuestros corazones para poder hablar de la naturaleza del Espíritu. Y decía en principio que para poder tener el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, morando en nuestros corazones y que Él sea el que nos dirija a toda senda de verdad y de justicia, como dice la palabra de Elohim, es necesario que hayamos recibido en nuestros corazones a Yeshua como nuestro Señor y Salvador, a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dice la palabra que si tú confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús, Yeshua, fue enviado por el Padre, resucitó de los muertos y que ahora está sentado a la diestra del Padre, si tú lo confesares y lo creyere la obra expiatoria que Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, por ti y por mí, entonces ocurre lo que se llama la salvación de tu alma. Si lo confesares y lo creyeres en tu corazón, lo confesares con tu boca y lo creyeres en tu corazón, entonces es la justicia que se aplica a tu corazón y entonces tú eres acepto, tú encuentras misericordia delante del Padre y tú vuelves de nuevo a tener vida en el Padre a través de Yeshua. Entonces, comienza cuando tú lo recibes a Él y tú comienzas a dejar las obras que hablábamos hace un poco de la naturaleza caída, de la naturaleza de muerte. Tú comienzas a poner en práctica la palabra de vida, la palabra de Dios, a guardar esta palabra, ponerla en práctica en tu corazón, a vivirla, en otras palabras, valga la redundancia. Entonces comienza una obra en tu corazón, una obra de purificación, una obra de regeneración. Y entonces, en la medida que tú vas practicando esta palabra y vas buscando el rostro del Señor y vas poniendo en práctica el acercarte a Elohim, el acercarte a Dios a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra, a través de vivir esta palabra doquiera tú estés. Entonces, el Espíritu Santo va sacando, haciendo morir, porque dos cosas se suscitan en tu alma, en tu ser, dos cosas. La vida en el Espíritu y la muerte para la naturaleza caída. Tú vas dejando de tener esas pasiones, esos bajos deseos, esas apetencias para las cosas del mundo, y entonces va teniendo una inclinación natural, un deseo natural, un anhelo y un fervor por las cosas de Dios. Dos cosas te reitero: muerte para las obras de la carne y vida para la vida, valga la redundancia, del Espíritu. Porque los frutos del Espíritu entonces comienzan a ser notorios en tu vida. Hay una transformación, hay un cambio. Tú comienzas a experimentar el amor, como decía Nazario, el odio, que es una de las obras de la carne. Entonces comienzas a sentir en tu corazón algo diferente, que es lo contrario, el amor por Elohim, el amor por este Dios tan grande, tan misericordioso, tan bondadoso, que ha extendido misericordia y te ha alcanzado para sacarte de la muerte, porque todos estamos muertos, aunque creemos que estamos vivos, pero estamos muertos en nuestros delitos y pecados para con Dios. Y entonces comienza a experimentar el amor, que es el fruto principal, es el fruto raíz de donde dependen los demás frutos. Comienza a experimentar el amor, comienza a ser un hombre paciente, esa ira, la mujer iracunda, la mujer que se enojaba. Comienza, en la medida que va poniendo, reitero, la palabra en práctica, la palabra va surtiendo un efecto en tu corazón. Entonces, comienza a amar, comienza a tener paciencia, comienza a tener gozo, comienza a tener paz, comienza a tener fe, comienza a ser una persona templada, una persona que no se enoja fácilmente. No se enoja, no pierde, como decimos, no pierde los estribos, no dices palabras, sí, palabras que hieren, palabras que hacen daño. Va cambiando tu lenguaje, va cambiando tu conducta, va cambiando tu modo de ver la vida, tu perspectiva de ver la vida, porque el Espíritu Santo va haciendo una obra en tu vida y los frutos del Espíritu comienzan a vivificarse. Pastor Jesús, con su permiso, vamos a coger una llamadita que tenemos. Buenas noches, ¿con qué? ¿De dónde? Adelante. Hermano Nazario. Adelante. Nelson Tavera, de Olimpo. Adelante, hermano Nelson. Qué hermoso programa hoy. Amén. Amén, amén. Nos vamos a ver pronto, que voy a ir a dar mi testimonio. Y mi testimonio es un testimonio que va a impactar.
Usted sabe que yo vivo porque Jesucristo me dio la oportunidad de vivir a mí. Amén. Sí, sí, sí. Pronto lo vamos a ver. Muchas gracias, hermano Nelson. Dios me lo bendiga mucho. ¿Cómo no? Pues bien, pastor, entonces, yo creo que bien explicado lo suyo. Yo quiero leer un poquito lo que es la tendencia, lo que es el fruto del Espíritu, Amén, amén. para que usted continúe entonces. Dice aquí, en cambio, que es Gálatas 5, 22 al 26, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, ya usted lo decía, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos e a envidiarnos los unos a otros. Amén, amén. Preciosa palabra, Amén. pastor. Bello. Entonces, podía usted seguir detallando lo que son estos frutos del Espíritu. Amén. Que se consiguen una vez ya uno ha entregado su vida al Señor. Porque déjenme decirle algo, mis queridos amables televidentes. Si usted no entrega su vida a Cristo, entonces el Espíritu Santo, el Espíritu que te convence del pecado, el Espíritu que te convence de todas estas cosas, no va a actuar en ti. ¿Cómo tú dejas la cosa, la mentira, la envidia, la borrachera, la orgía y todas esas cosas parecidas, la brujería, todas esas cosas, si el Espíritu no está en ti? Ahora, una vez aceptamos a Jesucristo como único y suficiente Salvador, no de boca, sino en nuestro corazón, y de espíritu en verdad lo adoramos, pues ese Espíritu Santo comienza a hacer una nueva vida en nosotros, que era lo que le explicaba el pastor Rudy. Ese Espíritu Santo comienza a convencerte del pecado, y si tú eres un hombre blasfemo o una mujer blasfema, ya tú comienzas a dejar eso a un lado. Si tú eres una gente que te gustaban los juegos y las cosas, ya tú comienzas a dejar los juegos. Si te gustaba la inmoralidad sexual, ya tú vas diciendo de una vez y por todas, dices, no, pero esto no le agrada a Dios, yo debo dejar estas cosas. Entonces comienza el Espíritu a hacer una limpieza en ti. Amén. Vamos a ver, doctor Rudy, esta llamadita. Buenas noches, ¿con quién y de dónde? Adelante. Adelante. Bueno, parece que esta no... Para que ore por mí. Adelante, no escuchamos, díganos. Para que ore por mí. Ok, ¿con quién hablamos y de dónde? Alex García. Alex García, ¿de dónde? ¿Y para qué oramos? Sí, la fe es para todo y por todos nosotros. Bueno, pues está bien, que Dios le bendiga mucho. Sí, ya estaremos orando por todos ustedes. Nos pueden llamarnos, señores, ya sea para oración o cualquier pregunta, tanto al pastor Rudy como a este servidor, pueden hacérsela. Entonces, el Espíritu es que nos va convenciendo del pecado y Él es que nos va llevando a dar fruto, ese fruto del Espíritu. Dice el Señor que un árbol que no da fruto será cortado. Entonces, ¿qué entienden por cortado? Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a dar nosotros muchos frutos y cada vez más y más frutos. Entonces, esto es lo que se busca y lo que queremos y lo que Dios quiere, nuestro Señor Jesucristo, que demos frutos. Creo que tengo otra llamadita. Buenas noches. ¿Con qué y de dónde? Buenas noches, hermano. Buenas. Buenas noches. Adelante. Sí, de la romana. De la Romana. Díganos, hermano. Sí, una oración para esos políticos y esas instituciones que tienen doble moral en nuestro país, para que el Señor se apodere de ellos y lo ilumine. Esta doble moral que están viviendo nuestros gobernantes en nuestro país. Bueno, gracias por llamarnos. Yo diría que la doble moral la vive todo el que no ha aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Cuando se acepta a Jesucristo ya se fue la doble moral. Eso es para los políticos, para los artistas, para el que vende caña por ahí, por el que vende agua infundita, para todo el mundo. Eso. No ha aceptado a Jesucristo, pues anda en lo que es la naturaleza pecaminosa y no siquiera doble cara, más que doble cara el pastor Rudy. Es de todas las cosas que le llegan. ¿Por qué? Porque es guiado por el maligno. Pero cuando ya hemos llegado a Cristo Jesús, somos guiados por el Espíritu Santo. Pastor Rudy, ayúdeme con esto. Amén, 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 amén. No, es correcto, es correcto. Sí. Hay que hacer hincapié, amado Nazario, en que así como nosotros cuando andamos en nuestros delitos y pecados porque ignoramos la palabra, no conocíamos la palabra porque no habíamos recibido a Yeshua, a Jesús en nuestros corazones, entonces producto, y esto es, hay que entenderlo, producto de la vida que vivíamos, la vida de desenfreno, de disolución
viviendo en el pecado. Entonces, eso, el fruto era precisamente la muerte, porque en la práctica del pecado lo que da a luz es la muerte. Entonces, esas obras que tú solías hacer antes, cuando no conocías al Eterno, estoy hablando obviamente con personas redimidas, personas que han recibido a Yeshua como su Señor y Salvador, cuando tú vivías en esa vida disoluta, esa vida de placeres, en los bacanales de este mundo, lo que tú dabas a luz, el producto de esa vida, era precisamente las obras de muerte. Es decir, tú no tenías, hay personas, por ejemplo, que tienen adicción al alcohol, por poner un ejemplo, adicción al sexo, adicción a las drogas, y se hacen promesas a sí mismos, le hacen promesa a sus familias, le hacen promesa en el caso del esposo, a la esposa, a los hijos, y si es, por ejemplo, consumidor de algún narcótico, y de verdad que la promesa que hace es una promesa sincera, le dice, mira, yo voy a dejar ya de consumir alcohol, voy a dejar de consumir droga, porque realmente yo sé que me está haciendo daño y está haciendo daño a mi familia, está destruyendo mi vida. Y el deseo que tienen, amados televidentes, como usted sabrá, y mi amado hermano Nazario, el deseo que tienen es un deseo sincero. Y lo que están hablando, lo están hablando sinceramente. Pero realmente pueden durar horas, pueden durar días, pero vuelven al mismo problema, vuelven al mismo vicio, vuelven al mismo desorden de vida. ¿Por qué? Porque realmente con el pecado no hay manera de que nadie pueda lidiar humanamente, ni psicológicamente, ni con consejería humana, ni con la ciencia. No hay manera de que nadie pueda lidiar con los efectos del pecado, porque esto es un asunto espiritual. El pecado, reitero, lo incentiva, te insta a pecar los espíritus demoníacos que toman dominio de tus emociones, de tu voluntad, de tu cuerpo, y te instan a pecar. Entonces, la única manera de tú poder ser limpiado, de tú poder dejar esos deseos que batallan contra tu alma, es precisamente cuando el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh de Elohim, toma control y dominio de tu corazón. Esa es la única manera. No hay recetas válidas desde el punto de vista humano, hablando, que tú puedas decir, esto va a ser efectivo. La única manera es cuando tú recibes a Yeshua en tu corazón y comienzas a practicar la palabra, porque eso es otra cosa. No es asunto de confesar a Yeshua, y yo sí creo en Dios, y yo creo en Jesús, y yo me creo cristiano, porque la palabra dice que hasta los demonios no solamente creen, sino que tiemblan ante la palabra de Dios. Es un asunto de tú recibir a Yeshua, de recibir a Jesús en tu corazón, y de tú comenzar a vivir esta palabra. Cuando tú comienzas a poner en práctica esta palabra, entonces ciertamente esta palabra va a producir una consecuencia en tu vida. Y la consecuencia es que se invierten los papeles. Te dirigía y te manejaba los espíritus demoníacos y producían obras infructuosas de la carne, de la naturaleza caída. Entonces ahora te dirige el Espíritu Santo de Dios y es el que va a poner sentimientos, va a poner emociones, va a poner deseos. Si tú lo buscas, busca al Padre a través de Yeshua, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es que va a dirigir tu oración, va a dirigir tu vida y va a producir en ti realmente los frutos de vida, los frutos de justicia, porque Él te va a guiar a toda senda de verdad y de justicia. Pero es indispensable poner por obra la palabra. Si tú no practicas la palabra y tú dices realmente que tú crees en Dios y que tú crees en Jesús, que tú crees en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, eso de nada te sirve. De verdad que de nada te sirve. Porque Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es necesario guardar la palabra para que la palabra produzca los frutos del Espíritu. Amén. Eso es así, Señor. Debemos andar por el Espíritu. Nosotros pues somos hijos de Dios una vez y aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Hasta no hacerlo, pues que todos son criaturas de Dios. Entonces queremos ser legítimos. Lo que heredaremos
es lo que Dios tiene para nosotros, y lo que tiene es mucho y es grande. Amén. Es mucho y es grande. Entonces nosotros queremos que también ustedes que aún todavía no han llegado, los que no han llegado al Señor, puedan hacerlo y puedan tener esa herencia eterna. Más le irá bien aquí en la tierra, porque le dice... Pedro le dijo a Jesús que qué ganábamos con eso, conseguirlo. Dice Jesús, dice, ganarán 100 veces más y también la vida eterna. Oiga qué ñapita, pastor. Tremenda ñapita. 100 veces más aquí en la tierra de lo que tienen, más la vida eterna. Amén. Que le dijo, o sea, que Pedro siempre estaba, hacía una pregunta como a veces que parecían fuera de lugar, pero eran atinadas. Pero Jesús siempre con ese amor les contestaba. Dice, tendrán 100 veces más y también como herencia tendrán el reino de Dios, el reino de los cielos. Amén. Entonces, señores, por eso nosotros predicamos esta palabra, por eso el pastor Rudy Mercado viene desde Santiago, que nos sentimos regocijados con que venga por aquí a llevarle esta palabra. ¿Por qué? Porque nosotros debemos predicar el reino de Dios. Amén. Debemos llevar esta palabra, y a los que son cristianos y que nos ven, que nos están escuchando, los que son hermanos, les exhortamos a que lleven esta palabra. Señores, háblenle de Cristo a la gente. Amén. Háblenle donde quiera que usted esté, porque para eso fuimos enviados. Sea un cristiano de fruto, fructuoso, de fruto. Lleve esta palabra que se necesita. Ya Cristo está a la puerta y Él nos puso a nosotros para que llevemos su palabra. Amén. Él dijo, me voy, pero vayan ustedes y prediquen este evangelio en todas las naciones. Lleven, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a lo que a las personas, a la gente, lo que yo le he enseñado a ustedes. Amén. Que es su palabra. Entonces eso andamos haciendo y eso queremos hacer. Nosotros pues vamos a hacer una oración que la gente siempre pues nos pide, y a través de ella pues mucha gente han sido sanadas y seguirán siendo sanadas. Todo aquel que pone su confianza y su fe en el Señor y cree que Jesucristo puede sanarle, pues el Señor lo hará. Pero qué bueno sería si entregan su vida a Cristo, con mayor sanidad tendrán. Qué bueno si entregan su vida a Cristo, andarán más libres, porque Cristo es libertad. Cristo es el que nos liberó. Cristo nos pone en libertad, y todo el que está en Cristo es libre. Mas aquellos que no lo han recibido viven todavía con el yugo del pecado. Y queremos que ese yugo sea quitado de tu vida y que entre Cristo y el Espíritu Santo a gobernar en ella. Amén. Nosotros vamos a orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre que está en el cielo, a través de su Espíritu Santo. Señor, oh Dios Todopoderoso, a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, oh Dios, que con el fuego del Espíritu Santo esté quemando, Señor, toda enfermedad que esté obstruyendo los cuerpos y sean echadas afuera en el nombre de Jesús. Todo aquello que esté, Señor, siendo oprimido por algunas diversas enfermedades, enfermedades del hígado, enfermedades de los riñones, enfermedades de la cabeza, enfermedades, Señor, oh Dios, de la fosa nasal, enfermedades, oh Señor, y tumores se van en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean sanados los cuerpos, oh Señor, porque por tus llagas hemos sido sanados, nuestro Señor Jesucristo. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda fiebre, toda pestilencia, todo virus que esté afectando, todo virus de dengue se va en el nombre de Jesucristo. Oh Señor Dios, quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad de artritis, toda enfermedad, oh todo cáncer se va, toda enfermedad de diabetes, Señor, oh Dios, sean sanadas por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús. Todo aquel que tenga un dolor, Señor, oh Dios, sea sanado, Señor, oh Dios, Padre Santo, y te pido que toda enfermedad de la piel, toda enfermedad catarral y de gripe sean echadas fuera en el nombre de Jesús. Padre Santo, sea sana y quema con el fuego de tu Espíritu Santo toda la enfermedad que estén obstruyendo los diferentes cuerpos, sean echadas fuera en el nombre de Jesús y sean sanados por el poder de tu palabra. Gracias, Señor. Sabemos que tú lo has hecho. Gracias, Señor. Oh Padre Santo, gracias. Señores, nosotros pues damos muchas gracias a todos ustedes, al hermano Pastor Rudy que nos ha visitado, y esperamos, Pastor, que usted pues nos siga visitando de vez en cuando, que usted sabe que este es su programa, que usted venga siempre con un tema para nuestra gente, que para eso estamos llamando. Amén. Entonces no sé qué tiempo usted nos pone para volver. Yo quiero que vuelva pronto. Amén. Amén. Para que nosotros llevemos esta palabra. Despídase de su público, de sus amables televidentes. Sí, será hasta la próxima. Será un gozo estar con ustedes nueva vez.
Shalom, ubraja, paz y bendición en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Nosotros Amén, damos gracias amén. en el nombre de Jesús, tanto el hermano Pastor Rudy como un servidor Nazario Salcedo, y le decimos que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, que reciban gracia y paz en nombre de Jesús. Amén. Teleimpacto, lo que necesitas saber. ¿Para qué sirve la política monetaria?